Bien, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar del Centro de Estudios para la Integración Económica de CIECA. En esta ocasión, el tema que nos convoca es la integración profunda de los países del Triángulo Norte, avances en la adhesión de El Salvador. Y quisimos hacer este pequeño formato informativo porque sabemos que existen muchas dudas y muchas consultas allá afuera sobre cómo este proceso en el que ya han avanzado los países de Guatemala y Honduras va a afectar ahora al comercio de El Salvador y cuáles pueden ser un poco los beneficios y las dinámicas de trabajo que implica esta forma de unión aduanera y sobre todo cuál es el calendario gradual de implementación. Por lo cual hemos invitado a nuestro especialista tributario de la Dirección de Integración Económica y Facilitación del Comercio de aquí de CIECA, que es una de las personas que ha estado dando seguimiento más seguido al tema de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras y sobre todo que también ahora pues aportará bastante bien al tema de la incorporación de El Salvador. Para comentarles un poco la dinámica, tenemos una presentación magistral introductoria para poner a todos en contexto. Posteriormente vamos a recibir sus preguntas y consultas, con lo cual pues pueden hacernos llegar a través del panel que tienen a su lado derecho en el segmento que dice preguntas o questions, si hayan descargado en inglés. Y sobre todo creemos que esta sesión puede ser tan provechosa como ustedes nos puedan hacer llegar sus dudas y consultas y así poderles dar atención en esa segunda parte. De todas maneras, esta sesión está siendo grabada, por lo cual al finalizar les haremos llegar un correo con la grabación, una copia de la grabación y también de esta presentación en formato de PDF para que la tengan por referencia. Sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida a Walter Miranda, que será nuestro especialista del día de hoy y a quien dejo ya en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este seminario virtual sobre la temática de la integración profunda de los países del Triángulo Norte, ya con la adhesión de la República de El Salvador al proceso de integración profunda entre las repúblicas de Guatemala y Honduras. En primer momento, es importante recalcar de que el proceso de integración profunda entre las repúblicas de Guatemala y Honduras tiene dos grandes objetivos. El primero es la libre circulación de mercancías, basado en el marco del establecimiento de una unión aduanera entre los dos estados parte. Veamos hasta la fecha de hoy, digamos, por decir algo, al 31 de agosto del 2018, digamos, cómo ha sido el comportamiento y qué frutos ha dado en materia de libre circulación de mercancías el proceso de integración profunda. Es importante señalar que el 55% del comercio entre los dos países actualmente se está documentando ya con la FIDUCA, o sea, estamos ya en un escenario de que el comercio está avanzando hacia esa meta que se tiene de que el 70% o más de las mercancías, del comercio que se dé entre las mercancías entre las repúblicas de Guatemala y Honduras, pues logre ese nivel. Por el momento se está avanzando. Hay que tomar en cuenta un detalle de que la FIDUCA, como documento legal para documentar las transferencias y adquisiciones en el comercio al interior del territorio aduanero único, pues prácticamente su obligatoriedad inició el 1 de marzo de este año. O sea que estamos casi como 6 meses de estar operando la FIDUCA. No obstante, el proceso de integración profunda inició el día 26 de junio del 2017. Además, la FIDUCA ya representa en cuanto en lo que significa los documentos que se emplean en el comercio binacional de la integración profunda Guatemala-Honduras, representa un 60% y un 30% ya los documentos aduaneros como FAUCA o declaración de mercancía. Este dato es relevante dado de que con la facilitación que se ha otorgado en este proceso, ya los usuarios, los agentes económicos están apostando al uso de la FIDUCA para documentar sus operaciones de transferencia.
Hasta el día 31 de agosto del 2018 se han emitido 18.700 notificaciones MSF. Recordemos de que el proceso de integración profunda es, se ha basado bajo un esquema de la libre circulación de mercancías, cero control en fronteras, o sea, en los centros de control o en centros de facilitación, pero tienen que cumplir con los requisitos sanitarios y fitosanitarios. Esto se ha logrado a través del sistema de la notificación MSF, que es un documento electrónico. Lo que hace es eliminar los certificados, permisos, licencias, revisiones aleatorias en frontera, tomas de muestras, todo el tratamiento cuarentenario, todo eso se ha eliminado a través de la notificación MSF. Este documento, hay mercancías que gozan de libre circulación, pero tienen este requisito. Por lo tanto, el transferente gestiona la notificación MSF en su país de forma electrónica. Hasta el 31 de agosto del 2018, pues se habían emitido 18.766, de las cuales prácticamente se consignaron en 11.164 fiducas. ¿Qué significa? Que el 59% de las fiducas transmitidas entre los países prácticamente se ha, el 59% emplearon notificaciones MSF de forma electrónica. Además, se ha reducido el tiempo de paso en los puestos fronterizos. De acuerdo a las estadísticas oficiales, una operación de exportación o importación entre ambas repúblicas, pues tardaba entre 6 a 55 horas para pasar de un país a otro. Ya con el proceso de libre circulación, con la integración profunda, ha pasado a un trámite, a una gestión de 10 a 15 minutos en frontera. O sea, una reducción. Un tiempo máximo de 55 horas se ha reducido a 15 minutos para pasar de un país a otro. Algo bien importante es que este tiempo ha sido monitoreado por especialistas del Banco Mundial cuando dieron asistencia sobre este tema, empleando, digamos, las empresas de mayor comercio, que realizan mayor comercio entre ambos países. En cuanto al tránsito de estas operaciones de comercio documentadas con FIDUCA, que en el Centro de Facilitación del Comercio ubicado en los puestos fronterizos integrados de Corinto, Florido y Agua Caliente, principalmente, solo está sujeta esta operación de comercio a una verificación electrónica de la FIDUCA a través del código QR que esta misma tiene, con la finalidad de que la administración tributaria del país adquiriente o el país de destino, pues compruebe que los impuestos aplicables a esas mercancías estén pagados de forma anticipada y luego le da ingreso a la mercancía al país de destino. Pues el flujo de estas operaciones, según se aprecia en esta lámina, se puede ver que el puesto fronterizo con mayor volumen ha sido Corinto, con el casi 45% de las fiducas transmitidas y pagadas desde el 1 de enero al 31 de agosto del 2018. ¿Por qué se hizo desde ese periodo? Porque del 26 de junio del 2017 al 31 de diciembre del 2017, realmente, como no estaba obligatoria la fiduca, solo se transmitieron y pagaron 81 fiducas. Entonces, un dato bastante mínimo, pero ya en el 2018 ya cambia ese panorama, ya desde enero, febrero comienzan a hacerse transmisiones de fiduca y documentarse las operaciones de transferencia que antes eran exportaciones con esta factura y declaración única centroamericana. Y así sucesivamente el Florido con el 35% y Agua Caliente con el 12% aproximadamente. Algo que recalcar es bien importante de que el Amatillo, como puesto fronterizo integrado por el lado de Honduras, pues ha tenido tráfico de 1.500 operaciones de comercio, ya sea de Guatemala hacia Honduras, pasando por la República de El Salvador, o una operación de comercio de
Honduras hacia Guatemala, también transitando por la República de El Salvador. Esto gracias a que las autoridades aduaneras de El Salvador pues permitieron el uso de la fiduca para hacer sus tránsitos por ese país. Eso ha beneficiado a 1.500 operaciones de comercio que de no haber pasado por El Salvador tuvieron que haber transitado por los 3 puestos fronterizos antes mencionados. De ahí Pedro de Alvarado, San Cristóbal, en total prácticamente se han transmitido 28 fiducas del 1 de enero al 31 de agosto del 2018. Asimismo, podemos decir de que en cuanto al otro objetivo de la integración profunda, que es el libre tránsito de personas, pues el flujo de turistas, de personas de los estados parte, pues ha sido bastante fuerte y como se puede apreciar en esa lámina, el puesto fronterizo, el paso fronterizo de Valle Nuevo, Las Chinamas, por el lado del Salvador, pues ha tenido un flujo bastante elevado de casi 1.4 millones de trámites de entrada de ciudadanos a Honduras, a Guatemala, pasando por Las Chinamas por el lado del Salvador. Esto, digamos, del 1 de enero al 9 de agosto del 2018. Ha habido un movimiento bastante fuerte de turistas y de movimiento de personas, y los estados partes le apuestan a establecer el sistema de paso ágil como una medida inicial para facilitar y cumplir con este objetivo de la libre circulación de personas. En síntesis, podemos mencionar de que el proceso de integración profunda se ha basado en un esquema de funcionamiento, un modelo que ha estado bien marcado en los 3 puestos fronterizos, que es que en cada puesto fronterizo integrado pues existe un centro de control integrado y un centro de facilitación del comercio. ¿Por qué separar? Bueno, porque en el comercio entre los estados partes, en el comercio del territorio aduanero único, hay mercancías que gozan de libre circulación y mercancías que están exceptuadas de la libre circulación. Las exceptuadas de la libre circulación, como se ha mencionado, prácticamente estas siguen bajo control aduanero y tienen que realizar sus operaciones de exportación e importación en los puestos fronterizos integrados. Y las mercancías con libre circulación, pues se gestionan en el Centro de Facilitación del Comercio. ¿Qué es lo novedoso de este esquema o de este modelo? El Centro de Facilitación del Comercio. Si ustedes aprecian en la figura, ahí se ven unos módulos tipo caseta peaje, donde el medio de transporte pasa por una ventanilla sin necesidad de que el conductor o piloto se baje de la unidad o medio de transporte. Él confirma su prechequeo migratorio que ya está consignado en la fiduca en la primera ventanilla. Eso tarda 1 minuto o 2. De ahí pasa a la verificación electrónica de la fiduca, la administración tributaria del país de destino recibe y verifica que los impuestos estén pagados, comprueba el pago, le da ingreso a la mercancía y esa operación continúa su ruta hacia las bodegas o centros de distribución del adquirente en el país de destino. Eso es lo único que se hace en el centro de facilitación. Además, están diseñadas para que allí puedan hacer sus gestiones las operaciones documentadas con DUTC, o sea, un tránsito comunitario, o las operaciones que en una aduana periférica se hayan nacionalizado, pagado los impuestos, mejor dicho, se hayan cumplido las obligaciones tributarias y no tributarias en una aduana periférica, y que en el centro de facilitación se verifica que esa operación está saliendo del país donde está la aduana periférica hacia el país de destino. Mientras que en el centro de control son procesos integrados donde las autoridades aduaneras, migratorias, de MSF, pues realizan procedimientos sobre las operaciones de exportación e importación de las mercancías exceptuadas de la libre circulación. Bajo ese esquema es que ha estado funcionando la integración profunda entre la República de Guatemala y Honduras. Otro elemento importante que hay que considerar es el funcionamiento total de lo que es la integración profunda entre las dos repúblicas.
Como pueden apreciar, entre las fronteras de Guatemala a Honduras están tres puestos fronterizos: Corinto, El Florido y Agua Caliente. Pero en la periferia del territorio aduanero único están 10 aduanas periféricas. Entonces, algo bien relevante es de que el uso de la fiducia como documento obligatorio para el comercio al interior del territorio aduanero único inició ya a partir del 1 de marzo del 2018. Está implementada el uso de la notificación MSF para las mercancías que requieren esos requisitos que se cumplen a través de ese documento electrónico. Y además está en espera, en proceso de funcionamiento las aduanas periféricas. Por el momento, el comercio de las mercancías se está realizando, el comercio de las mercancías con libre circulación a través de los centros de facilitación del comercio y el comercio de las exceptuadas a través de los centros de control. Además, incumplimiento a lo que establece el protocolo habilitante, ¿verdad?, de la integración profunda, pues en los puestos fronterizos integrados opera y funciona un coordinador de puestos fronterizos con la finalidad de coordinar los esfuerzos que hace cada una de las autoridades competentes en los puestos fronterizos para el cumplimiento de los acuerdos, resoluciones y decisiones que la instancia ministerial ha tomado a bien implementar para el proceso de la administración de la Unión Aduanera y su perfeccionamiento. Ahora, eso es en cuanto a lo que es el proceso de integración profunda entre las repúblicas de Guatemala y Honduras. Ahora bien, veamos cuál es el estado o el grado de avance de la República de El Salvador en el proceso de adhesión a la integración profunda entre las repúblicas de Guatemala y Honduras. Pues acá en esta lámina percibimos que este proceso lo inicia El Salvador el día 26 de julio del 2017, cuando solicita formalmente la incorporación al proceso. En noviembre del 2017, pues, a partir del 26 de julio, comienzan las rondas o reuniones de negociación. Hasta el momento se han celebrado 6 rondas de negociación. En noviembre del 2017, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador ratifica el convenio de compatibilización de los tributos internos aplicables al comercio entre los estados parte de la Unión Aduanera Centroamericana. Este instrumento lo que hace es posibilitar o facilitar, digamos, la implementación de la factura y declaración única centroamericana, la FIDUC, y todos los aspectos de control. Ahí están establecidos los hechos generadores, los nuevos hechos generadores de transferencia y adquisición. Ahí están contenidos elementos tributarios propios de materia de tributos internos, dado de que ya el comercio al interior del territorio aduanero único ya intervienen las autoridades de tributos internos como elementos de control y de gestión sobre esas operaciones de transferencias y adquisición. El 20 de julio del 2018, pues también la Asamblea Legislativa pues, ratifica el proceso o la adhesión al protocolo habilitante y en agosto es depositado en la Secretaría General del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, dicho instrumento ya para darle cumplimiento a la adhesión. En como repetía, hasta esta fecha se han celebrado 6 rondas de negociación en las cuales han participado las autoridades competentes que tienen que ver con el comercio. Aduanas, tributos internos, autoridades de migración, de agricultura, de seguridad, de aranceles, de origen. Todas estas mesas han estado trabajando y articulando todo el proceso de la adhesión de la República de El Salvador a la integración profunda. Asimismo, el día 20 de agosto del 2018 se celebra una cumbre de los señores presidentes de las repúblicas de Guatemala, Honduras y El Salvador en Corinto, en el puesto fronterizo integrado de Corinto, y ahí establecen una serie de mandatos que se están ya ejecutando a fin de que el proceso de adhesión de la República de El Salvador sea lo más oportuno y en cumplimiento de la normativa
centroamericana y en cumplimiento de lo que establece el protocolo habilitante. Ya con la adhesión de la República de El Salvador, pues el mapa cambia, o sea, ya hay transformación. Si ustedes observan, este mapa que tenemos acá, ya es modificado con la adhesión de la República de El Salvador, ya intervienen 6 puestos fronterizos adicionales, 4 por el lado de la República de Guatemala, El Salvador, y 2 por el lado de la República de El Salvador con Honduras. Ya se incorpora el Amatillo, se tenía en el mapa anterior como aduana periférica, dejaría de ser aduana periférica y se convertiría en un puesto fronterizo integrado. En el POI, también como puesto fronterizo integrado, la ermita Anguietú, San Cristóbal, Valle Nuevo, Las Chinamas y la Pedro de Alvarado, La Chadura. Asimismo, se incorporarían 2 puertos adicionales y los aeropuertos. En resumen, tendríamos 11 aduanas periféricas que incluyen 3 puertos en el Atlántico y 3 puertos en el Pacífico, 4 aeropuertos internacionales y 9 puestos fronterizos integrados. Ya bajo ese esquema, ya las autoridades están trabajando para la readecuación de estos puestos fronterizos con la finalidad de que al entrado ya la operación material de la adhesión de El Salvador, pues pueda realizarse sin ningún contratiempo. Este es el modelo adoptado por los estados partes en cada uno de los puestos fronterizos, respetando, digamos, el criterio de que en los puestos fronterizos deben de existir centros de facilitación del comercio para el tratamiento de las mercancías que gozan de libre circulación y centros de control para las mercancías que están exceptuadas de la libre circulación. Ese esquema se mantiene en cada uno de los puestos fronterizos integrados. Un ejemplo, Anguietú, ya se establece la decisión de los estados es de que el centro de control quede en el lado de El Salvador y el centro de facilitación del comercio en el lado de Guatemala. O sea, es un modelo combinado. El puesto fronterizo queda combinado en las 2 repúblicas. En las Chinamas, pues el centro de facilitación y flujo migratorio queda en el lado de Guatemala y el centro de control en el lado de El Salvador. Hay que tener presente que este puesto fronterizo no tiene vocación de carga, más que todo es de turismo, más sin embargo pueden pasar operaciones de comercio de peso menor del que posibilita su comercio, por las condiciones que el puente tiene, pues queda con esa vocación, más sin embargo siempre se establece el centro de control en el lado de El Salvador y el de facilitación en el lado de Guatemala. San Cristóbal, acá están en proceso de identificar, se propone construir un recinto en otra ubicación, pero mientras eso se dé, pues se estaría operando en San Cristóbal conforme a lo que establezca ya la instancia ministerial, cuando la instancia ministerial emita la resolución donde habilite estos puestos como estas aduanas como puestos fronterizos integrados. En Achadura prácticamente se toma la decisión de que la integración es en ambos puestos fronterizos y se aplica la operación en el país de destino. O sea, esto conlleva que en el lado de El Salvador, en el país de destino, operaría un centro de facilitación y un centro de control, y en el lado de Guatemala también. En Pedro de Alvarado existiría un centro de facilitación y un centro de control, el lado de Guatemala. En el Amatillo, el centro de control queda en El Salvador, un proceso transitorio, y el centro de facilitación en Honduras. Dado de que se espera que en un par de años, pues el Amatillo tenga un puesto fronterizo moderno en el lado de El Salvador y que quede todo lo que es el centro de control y centro de facilitación en el lado de El Salvador. En una medida transitoria quedaría bajo ese esquema. Y en el POI, el centro de control integrado queda en el lado de El Salvador. Ahí operaría el centro de control y centro de facilitación del comercio para darle tratamiento a las mercancías con libre circulación. Bueno, prácticamente con este esquema, los puestos fronterizos integrados que podrían funcionar en el lado de Guatemala y en el lado de Guatemala, El Salvador y El Salvador, Honduras,
pues se tienen que hacer readecuaciones, ¿verdad? Para habilitar el carril de paso ágil. Ya las autoridades correspondientes, los estados partes están haciendo esfuerzos para habilitar ello y construir un módulo de verificación electrónica. Esto para darle vida a lo que es el Centro de Facilitación del Comercio. Obviamente todo esto requiere inversiones en Internet, ¿verdad? Debe de señalizarse los puestos fronterizos, debe haber una labor de equipamiento en cada uno de los puestos fronterizos integrados. Asimismo, pues, tratar de establecer plantas generadoras de energía eléctrica en cada uno de los mismos, un sistema de resguardo o protección de caída generalizada, un sistema de UPS generalizado para que pueda salvaguardar las caídas del flujo de energía eléctrica mientras se le establece la energía por medio de las plantas generadoras. Mobiliario y equipo de oficina y habilitar los puestos de trabajo para atender a los usuarios. Entonces, toda esta labor se está realizando, las autoridades lo están ejecutando a fin de que pues responda, digamos, a los esquemas de la integración profunda. Pero además del aspecto material en frontera, o sea, de tener los puestos fronterizos debidamente apropiados y adecuados para el libre tránsito de mercancías y para el control de las mercancías exceptuadas, esto va a la par los desarrollos informáticos que debe de hacerse tanto en la plataforma informática comunitaria como en cada uno de los países. Actualmente funciona Guatemala y Honduras, digamos, la interconexión entre la administración tributaria de Guatemala con el servicio de administración de renta de Honduras es fluido con el caso de la FIDUCA, no hay ningún inconveniente. Pero ahora sí debe intervenir la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda de la República de El Salvador. Entonces ya existe una trazabilidad para que un agente económico de Honduras, por poner un ejemplo, pueda hacer una transferencia de mercancías a la República de El Salvador. Actualmente ya la hace con toda seguridad hacia Guatemala. Entonces, esos cambios, esas modificaciones, esas interconexiones son las que se está trabajando en este momento a fin de que pueda hacerse las pruebas de transmisión de la FIDUCA, digamos, en un ambiente DUMI en primer lugar, luego en un ambiente de preproducción y luego ya en ambiente de producción. Esto lleva su tiempo, su desarrollo, se están haciendo todos los trabajos, tanto a nivel de la PIC, de la plataforma informática comunitaria, como en cada una de las instituciones. Como sabemos, la FIDUCA contiene elementos como el prechequeo migratorio, donde se consigna al conductor o piloto y esta información llega a la Dirección de Migración de Guatemala y al Instituto Nacional de Migración de Honduras, y hoy se tendría que enlazar con la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador para la operatividad completa de los 3 estados parte. De igual manera, para la validación de la notificación MSF, la trazabilidad debe hacerse en 3 estados, incluyendo al MAGA de Guatemala, al MAG de El Salvador y SENASA de Honduras. De esta forma, los agentes económicos, los contribuyentes, pues van a tener siempre las mismas facilidades y los cambios que se darían son a nivel de la plataforma informática, no de ellos entrarían a su administración tributaria y ya van a visualizar 2 países para transferir, actualmente solo visualizan a uno. De esa manera, pues se está haciendo los desarrollos informáticos, se espera que se avance, en unos temas hay avance arriba del 50%, en otros pues todavía se está en un proceso de desarrollo informático que se espera concluir antes de que inicie la integración de El Salvador. Ahora bien, ya hablamos de todo lo que se está haciendo en este momento, de las readecuaciones en los puestos fronterizos integrados. De hecho, el lunes, en una visita que se efectuó al POIS, las autoridades de ambos países, de Guatemala, perdón, de Honduras y de El Salvador,
pues evaluaron, digamos, el grado de avance que se tiene ya en las construcciones de las casetas para el centro de facilitación y los flujos del carril de paso ágil y todo el proceso de las mercancías. Ya El Salvador integrado con la Unión Aduanera Guatemala-Honduras, ya es la Unión Aduanera del Triángulo Norte de Centroamérica. ¿Qué significa este esfuerzo de estos tres países? Pues estaríamos ya prácticamente, los tres países tendrían el 48% del PIB regional. Además, en cuanto al territorio, se estaría cubriendo el 48.5% de la extensión total de Centroamérica en la Unión Aduanera del Triángulo Norte. Asimismo, las exportaciones significarían entre el mismo territorio aduanero único, intrarregional el 69% de las exportaciones, y en la población, pues 31.9 millones de personas, que significa el 67.8% de las personas de la región centroamericana, pues estarían ya gozando este beneficio, dado de que las mercancías, el comercio, al facilitarse su comercio entre los estados partes de la Unión Aduanera, pues la competitividad de las empresas aumenta, asimismo sus costos se van reduciendo y pueden competir a precios y la población verse beneficiada. Entonces ese mercado ya significaría el 67.8% de la región estaría concentrado en el Unión Aduanera del Triángulo Norte. Ya si nos comparamos a nivel del continente americano, podríamos decir de que la Unión Aduanera del Triángulo Norte sería la octava economía de América Latina y el Caribe. Después de Perú, prácticamente, Centroamérica es la sexta economía del continente americano y el Triángulo Norte quedaría en su octava, como la octava economía de América Latina y el Caribe. Bueno, ese es lo que tenemos de presentación esta mañana. Procederíamos, digamos, a atender, digamos, cualquier duda o consulta que se pueda tener al respecto, a fin de que podamos irlas aclarando una a una y poder atender cada inquietud que se tenga de este proceso de adhesión de la República de El Salvador al proceso de integración profunda. Bien, muchas gracias, don Walter, por esta valiosa presentación. Tenemos aquí varias preguntas, entre las cuales siempre figura sobre todo dónde pueden obtener la información. Ya la cargamos directamente a la página web de esta plataforma, así que en la pestaña de documentos pueden encontrar una copia del PDF. Por lo demás, pues les recuerdo a todos, si hay algunas personas pulsando la manita para levantar la mano, que vamos a transmitir todas estas preguntas por medio de, por escrito, así que pueden hacerlas llegar a través de ese panel particularmente. Vamos a dar lectura a algunas de las que ya nos han llegado. En primer lugar, nos comentan aquí Catalina Caguas, que si es posible emitir una fiducia en una operación en la que la factura de venta la emite un operador ubicado en un país distinto al de exportación, y en caso contrario, ¿cómo se tramitaría una operación de esta naturaleza? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En este momento las administraciones tributarias están haciendo los análisis correspondientes con la finalidad de evaluar si la facturación de terceros, acordémonos de que el reglamento de origen, el reglamento centroamericano de origen, en su artículo 22, da esa facilidad al comercio intrarregional para que se pueda hacer bajo la figura de la facturación de un tercero. En el entendido de que se emite el documento aduanero de quien va a transferir o quien va a trasladar esa mercancía al cliente de este tercero. Entonces se están haciendo las consideraciones a fin de
están evaluando a fin de que sea factible hacer esta modalidad con fiducia. De hecho, acá la fiducia tendría que transmitirse de quien movilice la carga, digamos, si el fabricante, el productor, el transformador de esta mercancía está en la República de Honduras, pues él la va a transmitir hacia la República de Guatemala, por poner un ejemplo, con una fiducia, haciendo ver, digamos, en el mismo sistema de la fiducia, que es una facturación de terceros, señalando esa condición. Más sin embargo, como les vuelvo a repetir, está en manos de las administraciones tributarias esta modalidad. En caso de no permitirse, pues se establecerían técnicamente las razones por las cuales no puede ir y ya, se tendrían que operar tal y como se están haciendo en este momento. Sobre todo si los incisos gozan de libre circulación, los incisos arancelarios de estas mercancías que se comercializan. Como vuelvo a repetir, en este momento las administraciones tributarias están haciendo sus análisis a lo interno para ya tomar una decisión al respecto. Creo que hay algunas dudas, me imagino que también entre las personas que se conectaron de último, sobre cuándo inicia operaciones El Salvador dentro de la Unión Aduanera, cuál es el plazo de implementación y, digamos, en calendario, cómo podemos esperar a adaptarnos a esto. Bueno, según lo que han manifestado las autoridades de El Salvador, pues ellos tienen planificado iniciar operaciones ya en noviembre de este año. Por eso es que se está trabajando arduamente en todos los desarrollos informáticos, en las pruebas informáticas y en las adecuaciones en los puestos fronterizos integrados, en su equipamiento, señalización y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de estos puestos. Las autoridades salvadoreñas han planificado iniciar en noviembre de este año. Esa es la información que se tiene. Obviamente, esto es gradual, igual como se dio con la Unión Aduanera Guatemala-Honduras. Iniciaríamos en una etapa gradual y así progresivamente ir avanzando hasta un proceso perfeccionado de la integración profunda. Aquí hay dos consultas, creo yo que bastante relacionadas. Cómo saber el listado de partidas de libre circulación y también cómo averiguar cuáles son esas listas de mercancías exceptuadas. Sí, ¿Dónde las pueden consultar en detalle? sí, muy buena pregunta. Mire, sobre las mercancías exceptuadas, porque realmente las resoluciones de la instancia ministerial las emite la condición por la cual se exceptúa la mercancía, ya sea porque está contenida en ordinal segundo del protocolo habilitante, y hay 5 condiciones por las cuales una mercancía puede quedar exceptuada de la libre circulación, o también la instancia ministerial, porque el mismo artículo se lo faculta, puede establecer unas nuevas condiciones por las cuales puede exceptuar. Todas estas excepciones, de acuerdo al artículo 2 del protocolo habilitante, son temporarias, no son permanentes. Y la instancia ministerial, a través de un acto administrativo, a través de una resolución, da el listado donde establece el inciso arancelario y el nombre de la mercancía que quede exceptuada de la libre circulación. Pero como han habido muchas resoluciones en las cuales la instancia ministerial ha publicado, ha instruido sobre estos listados negativos de la libre circulación, ustedes también pueden consultar en la página de la SIECA, digamos, hay un sistema de consulta que en este momento se está modificando, o sea, no está en desarrollo, más sin embargo es bastante útil. Ustedes ahí pueden consultar, lo voy a dictar para que ustedes pueden hacerlo. Pueden irse al sitio www.ua de Unión Aduanera, .sieca.int/PIC. Y en esa página, ¿verdad? Como les menciono, voy a volver a repetir, www. La vamos a compartir por escrito también, Okay. si pueden ver la pestaña de chat. Ahí pueden acceder directamente. Ahí pues pueden apreciar, digamos, donde dice Unión Aduanera Guatemala-Honduras,
Y ahí donde dice entérese, al final dice ver listado de productos. Y ahí le da clic a eso y el sistema lo lleva a los listados. Entonces usted se ubica en el listado 2, donde está el listado completo. Y en el listado 2, ahí va a encontrar, digamos, varias columnas donde dice código arancelario, descripción SAC, libre circulación y requiere notificación MSR. Ahí lista usted, digita el código arancelario de la mercancía que usted desee comercializar y ahí le va a salir si goza de libre circulación y si requiere notificación MSF o si no goza de libre circulación le va a aparecer no, ¿verdad? Entonces, es un listado rápido, bastante automatizado, a fin de que el usuario conozca si la mercancía que desea comercializar goza de libre circulación o si está exceptuada. Si goza de libre circulación, pues tiene que entrar a su agencia virtual de la administración tributaria del país donde él está y ahí acceder a la fiduca y al formulario y lo llena, lo complementa. Requiere, para el caso de que si va a hacer una transferencia de Honduras hacia Guatemala, requiere el NIP de su cliente, el NIP de Guatemala, de su cliente o si está en Guatemala, el RTN de su cliente en Honduras. Ya en el caso de El Salvador, pues el sistema le va a pedir el NIP del contribuyente de El Salvador y el NRC, que es el número de registro contribuyente, dado de que la fiducia se transmite entre contribuyentes inscritos al IVA o responsables a declarar o a cumplir todas las obligaciones relativas al IVA o impuesto equivalente para el caso de Honduras al impuesto sobre ventas. Pero ahí pueden ustedes consultar los listados de las mercancías que gozan y no gozan de libre circulación. Por aquí nos consulta Roberto Miranda sobre que si podremos profundizar qué controles ex ante y ex post se están ejecutando actualmente para asegurar que las mercancías que cruzan la frontera amparadas en la fiducia son de libre circulación efectivamente y qué tan efectivos están siendo estos controles. Sí, gracias Roberto. En primer lugar, la fiducia, para que una mercancía pueda ser consignada en la fiducia, el inciso arancelario debe de gozar de libre circulación. Si está exceptuado, lo rechaza el sistema. O sea, está parametrizado en primer momento para que no pueda consignarse en una fiducia mercancía exceptuada de la libre circulación. Ese es el primer control. Ahora ya cada autoridad, cada administración tributaria establece sus controles en carretera o en bodega de los contribuyentes. Primero, para garantizar que la mercancía está documentada con la fiducia. Segundo, que las cantidades consignadas en la fiducia coincidan con las cantidades físicas que lleva el medio de transporte. Asimismo, que las descripción comercial de la mercancía consignada en la fiducia sea consistente con las mercancías que van en el medio de transporte. De esta manera se garantizan las administraciones tributarias a través de operativos en carretera que se está cumpliendo con ello. Obviamente, en caso de una inconsistencia, pues cada autoridad aplica la ley correspondiente, ya sea la ley tributaria o ley penal respectiva, conforme a lo que ha establecido el hallazgo que ha determinado. Pero de esa manera es que se garantiza que lo que se consigne en una fiducia, pues sea lo que realmente se está comercializando. Esos son los controles que se tienen. Pues a futuro se espera modernizar los puestos fronterizos. Hay iniciativas de establecer rayos gamma, rayos X para los medios de transporte en el momento en que están haciendo su verificación electrónica de la fiducia, automáticamente pasarían por esos controles, pero eso a futuro. Por el momento esos son los controles que se tienen y que lo están ejecutando las administraciones tributarias en cada uno de los estados parte. A ver, aquí nos hacen varias preguntas. Creo que hay una que es bastante común y por qué se le llama integración profunda y no unión aduanera o cuál es la diferencia realmente. Sí, la integración profunda, acordémonos de que Centroamérica está en un proceso de integración centroamericana. Todos los instrumentos fundacionales de la integración centroamericana le apuestan a la integración de Centroamérica. Pues el protocolo de Guatemala define también y dice de que dos o más estados partes pueden acelerar
el proceso de integración. De ahí la integración profunda. Obviamente, en el protocolo habilitante está en el artículo 1 los objetivos de la integración profunda. Y si usted la puede percibir ahí en el literal A, dice la libre circulación de mercancía, pero apostándole a una unión aduanera. De hecho, en cumplimiento también a otro instrumento de la integración, que es el protocolo o el convenio marco, perdón, el convenio marco para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana. En el artículo 1 define el modelo de Unión Aduanera y esa es la que adopta la integración profunda, o sea, le apuesta a la Unión Aduanera. Y el otro objetivo que tiene la integración profunda es el libre tránsito de personas naturales. De ahí viene ese término de integración profunda, pero lo que busca es la unión aduanera. En primer lugar, dado de que la libre circulación de mercancías es posible, se da en un territorio aduanero único y eso implica una unión aduanera, dado de que el artículo 24 del GATT, que es el modelo adoptado en el artículo 1 del Convenio Marco para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, define la unión aduanera como en primer lugar, como la sustitución de dos territorios aduaneros por uno solo y la eliminación del pago de derechos de aduanas en la sustancial de comercio que se dé al interior de ese territorio aduanero único. Entonces, a eso responde la terminología de integración profunda. Respecto a las diferenciaciones en tratamiento de las mercancías con libre circulación y las exceptuadas, nos consultan si en el caso en que haya una exportación en un contenedor que incluya mercancías de ambas, tanto libre circulación como exceptuadas, si se debe tramitar doble documentación, una parte con Fiduca y otra con FAUCA, o por cuál puesto pasaría el camión, por ejemplo. Bueno, eso el reglamento le llama operaciones combinadas. Así le llama el reglamento, que está en el apéndice 3 de la resolución 17 de 2017 de la instancia ministerial. Ahí está, mediante la resolución 17, pues se aprueba el reglamento para el funcionamiento de la integración profunda. Ahí se define que esas operaciones tienen que documentarse. Si es con libre circulación, pueden documentarse con Fiduca. Y si en el mismo medio de transporte va mercancía documentada con FAUCA o declaración aduanera, no hay ningún problema, va en el mismo medio de transporte. Lo único que ya en frontera no pasan por el centro de facilitación del comercio, sino que van al centro de control y ahí se le hace verificación electrónica de las fiducas y se le hace la revisión física o documental y todos los procedimientos aplicables a las mercancías efectuadas de la libre circulación en el centro de control. Si esa mercancía, si le da un selectivo rojo y pasa más de un día ahí por su revisión, por el cumplimiento de esa normativa aduanera, pues las mercancías que gozan de libre circulación, pues ahí van a permanecer, ¿verdad? Porque van en el mismo medio de transporte. Ahora, si el medio de transporte solo va con Fiduca, puede llevar una Fiduca o varias Fiducas. Pueden ser Fiducas del mismo cliente o Fiducas de diferentes clientes. No hay ningún inconveniente para que un medio de transporte pueda llevar Fiducas. Sí, en ese caso tienen que pasar por el centro de facilitación del comercio, pero eso sí, el conductor o piloto tiene que presentar todas las fiducas que lleva para que le hagan la verificación electrónica de estas en el centro de facilitación. Las operaciones combinadas van al centro de control, las operaciones solo con fiduca van al centro de facilitación del comercio. Bien, hay varias consultas aún por acá. ¿Qué condiciones tienen los productos que se exportan o importan por medio de zona franca? ¿O cómo se relaciona eso con este esquema? Bueno, en primer lugar, las zonas francas, por su misma condición o su misma conformación jurídica en las legislaciones donde se crea ese régimen, prácticamente gozan de extraterritorialidad. Por lo tanto, no están dentro del territorio aduanero único. Entonces, en ese caso, pues, las operaciones que realizan van a seguir siendo aduaneras. No se podría aplicar el término de mercancías con libre circulación, la libre circulación, porque son operaciones que están de forma operando de forma bajo el principio de extraterritorialidad
y no están ubicadas en el territorio aduanero único y estas se documentan con DUTC según lo que establezcan las autoridades aduaneras de los estados parte. No opera fiducia para zonas francas, sino que es documentación aduanera. El servicio aduanero de cada estado parte establecerá los documentos requisitos para el tránsito de estas mercancías de un país a otro. Estimo que es lo mismo con lo que se está operando en este momento, es lo mismo que se seguiría aplicando. Creo que esta es una duda un poco más específica, pero el reglamento de la integración profunda sí permite la facturación en un tercer país, ¿correcto? Y hace referencia a la sección 4.2. Sí, pero eso está hablando en la sección 4.2, está hablando de las mercancías exceptuadas de la libre circulación. No obstante, este es el caso de una facturación, de una adquisición, digamos, en uno de los estados parte. Pero si la transferencia inicia en uno de los estados partes de la Unión y la adquisición también en un estado parte, ya el escenario cambia. Y eso es lo que están revisando las administraciones tributarias. ¿La figura del coordinador fronterizo comprende aduanas y tributos o cuáles son las capacidades de estos? Bueno, el coordinador de puesto fronterizo, de acuerdo al reglamento que tiene, que es la resolución 32, si no me equivoco, la función de la figura del coordinador es coordinar para el buen funcionamiento de los puestos fronterizos integrados. Allí convergen todas las autoridades, como mencionábamos, aduanas, tributos, migración, cuarentenas, seguridad. Entonces, la función de este coordinador es coordinar el trabajo de todas estas autoridades a fin de garantizar, pues, que las normativas correspondientes emitidas a la integración profunda se le dé cumplimiento. Esa es la función de ellos, coordinar, coadyuvar esos esfuerzos que las autoridades realizan en fronteras de cara al usuario, para si es de facilitación de comercio, pues si es mercancía con libre circulación, pues ya están establecidos los procedimientos en frontera, como lo vuelvo a repetir, solo están orientados a un control electrónico de la fiducia, ¿verdad? Y en carretera puede haber una revisión documental o física de las mercancías o en bodegas. Pero la figura del coordinador va orientada a esa, a coordinar el trabajo de todas y cada una de las autoridades que operan en los puestos fronterizos integrados. Una consulta de Laura Moreira nos dice si podría por favor profundizar en el proceso de recolección de aranceles y cómo se distribuye entre los correspondientes países. Ok. El artículo 1 del Convenio Marco para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana, ley en todo Centroamérica, establece que el modelo de unión aduanera es el adoptado por la OMC por el tratado, el tratado de la OMC, sobre todo el GATT del 1994, en su artículo 23, define y dice que el modelo de unión aduanera tiene dos características fundamentales que debe de cumplir. Una es la sustitución de dos o más territorios aduaneros por uno solo. Eso ya está cumplido en el proceso de integración profunda. Asimismo, la eliminación del pago de derechos de aduana en lo sustancial del comercio. También eso está cumplido, dado que el artículo 7 del reglamento de la integración profunda establece de que los estados partes convienen, en cumplimiento al modelo de unión aduanera adoptado, que no se van a cobrar derechos arancelarios a la importación de mercancías procedentes de terceros países. Por lo tanto, no es necesario establecer un mecanismo de distribución de derechos arancelarios porque donde se nacionalice, en el estado parte donde se nacionalice, ahí cumple sus obligaciones tributarias y no tributarias. Si esa parte de esa mercancía está libre, goza de libre circulación, si el inciso arancelario de esa mercancía procedente de ese tercer país
goza de libre circulación puede ir con fiducia y ya no hay cobro de derechos arancelarios en el otro estado parte, donde está el país de destino. Así se ha concebido la unión aduanera y por lo tanto no es necesario un mecanismo de reintegro o de devolución o compensación de derechos arancelarios porque solo se cobra en el país donde se nacionaliza. De ahí la importancia que tienen las excepciones a la libre circulación, dado que una de ellas en el Romano 1 del artículo 2 del protocolo habilitante quedan exceptuadas todas las mercancías contenidas en la parte 2 del arancel. ¿Cuáles son esas mercancías? Pues las que no tienen arancel externo común, ¿verdad? Todo diferencia arancelaria que una mercancía pueda tener en los estados partes de la Unión queda exceptuada de la libre circulación para evitar esos inconvenientes de deslocalización del comercio o problemas de carácter tributario. Quizá una última pregunta específica, solo porque la veo también repetida, es si El Salvador asume las mismas listas exceptuadas o si se pueden negociar algunas variaciones en estas mercancías. Bueno, de acuerdo a lo que establece el protocolo habilitante de la integración profunda, el Estado adherente se adhiere al estado actual de la Unión. Esa es la primera consideración que hay que tomar en cuenta. Obviamente, en el proceso de negociación pueden haber elementos que se pueden ventilar, pero ya serán las autoridades correspondientes las que van a establecer los mecanismos o las consideraciones al respecto. Quizá, bueno, tenemos algunas otras preguntas tal vez un poco específicas, pero vinculando una de ellas sobre cuáles son los beneficios que se avisoran para la población general en este tema y este proceso. Quisiera también invitarlo pues a darle algunos comentarios de cierre o tal vez motivarles a algo a nuestra audiencia el día de hoy para poder ir concluyendo. Perfecto. Bueno, en primer lugar, acuérdense de que el proceso de integración profunda le apuesta al bienestar de los ciudadanos de los estados parte. Al facilitarse, al, al no hacer costosa la cadena logística en el comercio al interior del territorio aduanero único, si ustedes ven la fiducia, la transmisión es electrónica, no requiere intermediarios en frontera, hacer gestiones en frontera, todo eso. El tiempo se ha reducido a lo máximo 15 minutos en frontera para pasar de un país a otro. Todo esto conlleva a que las empresas puedan, sus costos de esa logística, pues se les baje. Asimismo, hay oportunidades de que empresas que nunca habían exportado de Guatemala a Honduras o Honduras a de Guatemala, hoy ya lo están haciendo. Ya están transfiriendo porque ya los requisitos, las facilidades que se están brindando, que las autoridades les han brindado, favorece eso. Y al aumentarse el comercio, al aumentarse la oferta, pues esto viene a favorecer a los consumidores. Asimismo, al aumentarse el comercio, aumenta las recaudaciones tributarias de los países, sobre todo en los tributos de IVA o impuestos específicos o selectivos, que vienen a redundar en un beneficio a la misma ciudadanía, ya en el ejercicio de la política que cada estado parte tiene para la redistribución de estos impuestos. Es importante señalar de que todo el esfuerzo que las administraciones tributarias, aduaneras, de migración, de agricultura han realizado, todo este esfuerzo ha sido de cara a los ciudadanos, de cara a los agentes económicos, para favorecerlos. Fantástico, pues muchas gracias, don Walter, y esperamos haber atendido una parte considerable al menos de las preguntas. Por lo demás, pues estamos a la entera disposición de sus consultas en la parte de seguimiento y les vamos a estar compartiendo este material. Nuevamente, pues les invitamos a estar al tanto de las actividades del Centro de Estudios para la Integración Económica y en el caso de El Salvador, pues estaremos planificando algunas capacitaciones sobre estos temas mucho más en detalle por allá. Así que les incluiremos a nuestra base de datos y estaremos comunicándonos a la brevedad posible en tanto estén definidas las fechas y los formatos.
Sin más, pues agradecemos un poco su presencia y también su interés en esta materia y les deseamos un muy feliz día.